¿Cuál es la función del ligamento periodontal? La raíz está unida al hueso alveolar por numerosas fibras de tejido conectivo que se extienden desde la superficie del cemento de la raíz hasta el hueso. La mayoría de estas fibras se extienden oblicuamente desde el cemento en dirección cervical al hueso. Las fibras finas se conocen colectivamente como ligamento periodontal. El ligamento periodontal no solo une al diente firmemente a su cavidad ósea, sino que también nos ayuda a disipar las fuerzas aplicadas al hueso durante el contacto funcional de los dientes. En este sentido, puede considerarse como un amortiguador natural. El ligamento periodontal tiene receptores especializados que proporcionan información sobre la presión y la posición. ¿Cuáles son las dos partes básicas en las que se divide el diente? Se puede dividir en dos partes básicas. Corona es la parte visible en la cavidad oral y su forma determina el tipo de diente, permitiendo diferenciarlos. Está recubierta por el esmalte, que es transparente, insensible al dolor y la capa más resistente. Su función es proteger al diente de las influencias perjudiciales del exterior y del desgaste. Y la otra parte es la raíz. Es una parte no visible del diente, ya que está incrustada en el alveolo dentario, dentro del hueso, y se encuentra recubierta por el cemento. Constituye las 2/3 partes del diente. Los dientes tienen entre 1 y 3 raíces, dependiendo del tipo que sean. ¿Cuál es la función de los dientes según la morfología de su corona? Hay 4 incisivos maxilares y 4 incisivos mandibulares. Los incisivos maxilares superiores son generalmente mucho más grandes que los incisivos mandibulares y comúnmente se superponen. La función de los incisivos es incidir o cortar la comida durante la masticación. De igual manera, tenemos 2 caninos maxilares y 2 mandibulares. En los animales, la función principal de los caninos es rasgar los alimentos. Sin embargo, en la dentición humana, los caninos generalmente funcionan como incisivos y se usan solo ocasionalmente para rasgar. Los premolares, maxilares y mandibulares se ocluyen de tal manera que los alimentos pueden ser atrapados y aplastados entre ellos. La función principal de estos es comenzar la descomposición efectiva de las sustancias alimenticias en partículas más pequeñas. Y por último, hay 6 molares maxilares y 6 molares mandibulares. La corona de cada uno tiene 4 o 5 cúspides. Proporciona una superficie amplia y sobre esta se puede romper y triturar los alimentos. Los molares funcionan principalmente en las últimas etapas de la masticación, cuando los alimentos se descomponen en partículas lo suficientemente pequeñas que se pueden tragar fácilmente. ¿Qué es una articulación compuesta? Entendemos articulación compuesta aquella que requiere la presencia de al menos 3 huesos. Sin embargo, el ATM se compone con solo 2 huesos. Funcionalmente, el disco articular sirve como un hueso no fosificado que permite los movimientos complejos de la articulación. ¿Cuáles son los 3 componentes esqueléticos principales que conforman el sistema masticatorio? Son el maxilar y la mandíbula, que sostienen los dientes, y el hueso temporal, que sostiene la mandíbula en su articulación con el cráneo. El maxilar son 2 huesos que se fusionan en la sutura del paladar. El borde superior del maxilar forma el piso de la cavidad nasal y el piso de cada órbita. La mandíbula es un hueso en forma de U que soporta los dientes inferiores y forma el esqueleto facial inferior. ¿Qué es el cóndilo de la mandíbula? Es la porción de la mandíbula que articula con el cráneo, alrededor del cual se produce el movimiento. El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo con la porción escamosa del hueso temporal. Desde la vista anterior tiene una proyección medial y lateral llamada polos. El polo medial es generalmente más prominente que el lateral. ¿Cuál es la función del líquido sinovial? La función del líquido sinovial es lubricar entre las superficies articulares y minimizar la fricción. ¿Cuáles son las capas que componen el cartílago articular del cóndilo mandibular y la fosa? La capa más superficial se llama zona articular. La segunda zona se llama zona proliferativa.
La tercera zona es la zona fibrocartilaginosa. Y la cuarta y la más profunda es la zona del cartílago calcificado. ¿Cuáles son los ligamentos funcionales libres que soportan el ATM? Los ligamentos colaterales del ligacimiento capsular, el ligamento temporomandibular y los dos ligamentos accesorios, esfenomandibular y el estilomandibular. ¿Cuál es la función del ligamento capsular? Las fibras del ligamento capsular se unen superiormente al hueso temporal a lo largo de los bordes de las superficies articulares de la fosa mandibular y la eminencia articular. También abarca la articulación reteniendo así el líquido sinovial. Puede resistir cualquier fuerza medial, lateral o inferior que tiende a superar o dislocar las superficies articulares. ¿Cuál es la división de las fibras musculares según la cantidad de mioglobina? Las fibras musculares se pueden caracterizar por tipo según la cantidad de mioglobina, un pigmento similar a la hemoglobina. Las fibras son mayores con concentraciones de mioglobina, son de color rojo más oscuro y capaces de contracción lenta pero sostenida. Las primeras fibras se denominan fibras musculares lentas o fibras musculares tipo 1. Las fibras lentas tienen un metabolismo aeróbico bien desarrollado y por lo tanto son sostenientes de la fatiga. Las fibras con concentraciones más bajas de mioglobina son más blancas y se denominan fibras musculares rápidas o fibras de tipo 2. Las fibras tienen menos mitocondrias y dependen más de la actividad anaeróbica para funcionar. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Es el macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Aunque estos no se consideran músculos de la masticación, la digástrica también juega un papel importante en la función mandibular. ¿Qué es la masticación? La masticación se define como el acto de masticar alimentos. Representa la etapa inicial de la digestión, cuando la comida se descompone en pequeños tamaños de partículas para facilitar la deglución. Con mayor frecuencia, es una actividad agradable que utiliza los sentidos del gusto, el tacto y el olfato. Cuando una persona tiene hambre, la masticación es un acto placentero y satisfactorio. Cuando el estómago está lleno, la retroalimentación inhibe estos sentimientos positivos. La masticación puede ser un efecto relajante al disminuir el tono muscular y las actividades nerviosas. Se ha descrito que tiene una cualidad calmante, quizás incluso reduzca el estrés. En algunos casos, el estrés puede afectar la masticación. ¿Cuáles son los cartílagos que conforman el ATM? Se forman a partir de la osificación intermembrosa en lugar de la osificación endocondral. Debido a eso, el fibrocartílago articular de la ATM mantiene sus células condroprogenitoras enterradas profundamente, a diferencia del cartílago articular típico que pierde sus células condroprogenitoras. ¿Qué es el acto reflejo? Una acción refleja es la respuesta resultante de un estímulo que pasa como impulso a lo largo de una neurona eferente a una raíz nerviosa posterior o su equivalente craneal, donde luego se transmite inmediatamente a una neurona eferente que conduce de regreso al músculo esquelético. Una acción refleja puede ser monosimpática o polisimpática. Un reflejo monosimpático ocurre cuando la fibra aferente estimula directamente la fibra eferente en el sistema nervioso central. Un reflejo polisináptico está presente cuando la neurona eferente estimula una o más interneuronas en el sistema nervioso central, que a su vez estimulan las fibras nerviosas eferentes. ¿Qué es la masticación?
masticación. La masticación se define como el acto de masticar alimentos. Representa la etapa inicial de la digestión, cuando la comida se descompone en pequeños tamaños de partículas para facilitar la deglución. Con mayor frecuencia, es una actividad agradable que utiliza los sentidos del gusto, el tacto y el olfato. Cuando una persona tiene hambre, la masticación es un acto placentero y satisfactorio. Cuando el estómago está lleno, la retroalimentación inhibe estos sentimientos positivos. La masticación puede ser un efecto relajante al disminuir el tono muscular y las actividades nerviosas. Se ha descrito que tiene una cualidad calmante, quizás incluso reduzca el estrés. En algunos casos, el estrés puede afectar la masticación.